Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sin justicia no hay paz, y sin paz no hay gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que es el apóstol el que nos dice que por la justicia de Dios, la mayoría de los cristianos piensan o creen que la obra del Calvario es solamente resultado del amor y de la gracia de Dios, pero es el resultado de la justicia de Dios. Fíjese que Pablo se gasta 11 capítulos. Es la doctrina que más capítulos se usó para explicarla. No me avergüenzo del Evangelio porque es la potencia de Dios para salvar al que lo cree, porque en el Evangelio se revela, se descubre, se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos son 11 capítulos de doctrina. Ninguna otra carta tiene tantos capítulos de doctrina. Para enseñar la justicia de Dios a los gentiles y a los judíos. Y sin justicia no hay paz, y sin paz no hay gozo. Tanto la paz como la justicia estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. Salmo 85, verso 8, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. La otra habla, hermano, con los versículos. Ahora sí ya se puso en órbita. Escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. ¿Qué sigue? 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. 11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Aleluya. Salmo 98, 2. 98, 2. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Ya Isaías 9:6 se lo saben ustedes, que Él es el príncipe de paz, el único que vino con la bandera blanca a esta provincia de pecadores. Isaías 42, he aquí mi siervo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Sigan. No gritará ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni se fatigará o ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Él es la justicia. Jeremías 23:5 dice que del tronco de David retoñará un vástago y se le llamará Jehová
justicia nuestra. Sin esa justicia no hay paz. Y sin paz tampoco hay gozo. Puede haber alegría. Usted puede poner a la gente a correr y a gritar y a hacer tantas cosas. Pero el gozo es una cosa permanente que aguanta hasta las cárceles y los azotes. En el primer carcelazo que los apóstoles tuvieron y la primera azotada que les dieron, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre del Señor. Entonces por eso Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Solo Él da la paz. Por allá ve uno que se está durmiendo. Aleluya. Todavía veo. Antes, cuando no usaba el micrófono, la mano lo despertaba con una palmada, pero aleluya. Isaías 57:20 dice, los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, siempre está espumando sus abominaciones. Si usted va a la playa después de una tempestad, después de una tormenta, la playa está llena de basura. Todo lo que le han echado al mar, ella lo bota. Entonces dice, los impíos son como la mar en tempestad, que siempre está espumando sus abominaciones. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Impío es el que no es pío. Pío es un santo. Y el que no es pío es impío, así sea el ciudadano más recogido, más honorable. Así sea la señora más honorable, más recogida. Si no es pía, es impía. Simplemente. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Por eso el Señor dice, mi paz os doy. No como la que el mundo da, la paz que el mundo da, aquí no la conocen, porque hace ya 50 años que estamos con guerrilla. En otros países la paz es cuando los soldados están en los cuarteles y los aviones y los cañones en los hangares, que no hay guerra con otro país, eso es lo que llaman paz. Pero si uno lee las noticias, por todas partes, Europa, América, Asia, África, matando mujeres por todas partes, matando niños, matando hijos, matando tanta gente, tanto divorcio, tanta violencia. Aquí en Colombia precisamente están atacando eso, la violencia de género contra la mujer, que tantas mujeres son maltratadas. Entonces, eso es lo que el mundo llama paz. Pero hay que tener en cuenta que el Señor dice, mi paz os doy. No como la que el mundo da. Entonces, esa paz, que es la que Pablo dice en Romanos 5, nos da paz con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos justificó, nos declaró inocentes, nos absolvió de pecado, nos exoneró de culpa. Paz con Dios, paz con nosotros mismos. Por eso en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cuánta gente se acuesta a luchar con la almohada? O con la vecina. Porque no pueden dormir. Porque los problemas no los dejan dormir, las deudas no los dejan dormir. Entonces, se acuestan cansados y se levantan súper cansados. Porque no tienen paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sostuvo. Aleluya.
Esa paz de Dios, esa paz con Dios y esa paz con nosotros mismos, esa paz trasciende a los semejantes. Por eso el que ha sido perdonado le es fácil perdonar. El que le es difícil perdonar es porque quizás no ha sido perdonado. Porque la sensación, la experiencia del perdón, aleluya, eso le hace ver a uno la ofensa más terrible que le hagan, le hace ver pequeñísima en comparación a lo que Dios nos ha perdonado y nos ha soportado, porque todos estos años que hemos vivido con el Señor y han dado, de cuántas cosas nos ha soportado el Señor. Aleluya. Y a eso se refiere también Pablo en Filipenses 4:4, cuando dice: estad siempre gozosos, o gozaos en el Señor siempre. El que tiene paz tiene gozo. ¿O será posible estar en paz y estar aburrido? ¿O estar con la cara de fusil? No. Estad siempre gozosos. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. A la mayoría de los cristianos se les conoce en la cara, se les ve en la cara la gracia de Dios. Pero uno, si se pone uno en un lugar a ver cómo la gente pasa por la calle, uno ve jóvenes, señoritas, señoras, que van, bueno, como si estuvieran comiendo limón. Bueno, porque van rumiando los problemas que tienen, no tienen paz, no tienen paz. Y hermano, el Señor vino a darnos la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Por nada estéis afanosos, sean notorias vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Para que no se le corra la teja, para que no se le hinche el corazón, hay que estar en la paz de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero eso se lo explica a usted el apóstol Pablo. ¿Qué decimos de la doctrina del Espíritu Santo? Ya por ahí algunos dicen que, pues bien dicho, que ya hay unos cuantos que dicen que no hay que hablar en lenguas, porque algunos confunden el fruto del arrepentimiento con el fruto del Espíritu. Y porque una persona tiene buen testimonio, que debe tenerlo si ha conocido a Cristo, ya dicen que tiene el fruto del Espíritu. No, el fruto del arrepentimiento es la nueva vida. Y el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu produce en el creyente: amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, eso está haciendo que la gente no tenga interés en orar para recibir el Espíritu Santo. Y algunos argumentan que como no dice que los 3,000 hablaron en lenguas, ni que los 5,000 hablaron en lenguas, no, pero sí dice que en todos los lugares donde comenzó la iglesia recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Donde comienza, donde nace la iglesia, y Colombia no fue la excepción. Jerusalén, Samaria, Cesarea, Éfeso, en todas las partes donde comenzó la iglesia, la gente fue bautizada en el nombre del Señor Jesús, recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, porque
el hablar en otras lenguas es una de las señales que confirman el Evangelio. Siga la secuencia de las palabras del Señor. Id y predicad el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán, le sucederán, le acontecerán. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba, se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo y predicaron en todas partes, el Señor confirmaba la palabra con las señales que seguían. Colombia no fue la excepción. Los hermanos Bertol, que fueron a Canadá y estuvieron en una convención invitados por el hermano Stern, ellos iban de Bolivia, habían sido misioneros en Bolivia. Hablaron de Sudamérica y allí fue donde nació el interés por Colombia. Por eso cuando el hermano Larce llegó a Colombia, llegó a Bucaramanga, se fue a buscarlos. Ellos estaban en una vereda, El Salado, en el oriente de Santander, en la población de Málaga. Tenían una escuela rural y ahí predicaban el Evangelio dentro de lo que se podía en aquel entonces. Pero el hermano Larce les propuso, ¿por qué no bautizamos la gente en el nombre del Señor Jesús y vemos a ver qué pasa? Y los bautizaron y enseguida cayó el Espíritu Santo. Porque así es, hermanos. No podemos omitir eso. No podemos omitir eso. Ahí fue donde primeramente cayó el Espíritu Santo en Colombia. Y ha seguido cayendo en todas partes. Ahora los que no quieren creer y los que quieren quedarse así, bueno, claro que antes se había predicado que el bautismo del Espíritu Santo es para ser salvos. No, pero el bautismo del Espíritu Santo es para los salvos. Que se predicaba que era para ser hijos. No, el Espíritu Santo es para los hijos. Para los hijos. Sí. Eso está sobrado de dicho en la Escritura. Pero el Espíritu Santo es ¿para qué? Para vivir la vida cristiana, porque el Señor no nos salva y de una vez nos morimos para irnos para el cielo. No. El Señor nos salva para que vivamos la vida cristiana y seamos testigos suyos de la salvación. Vea, el Señor enseñó 7 funciones que el Espíritu Santo ejerce en la vida de un creyente y Pablo le agregó 2. El Espíritu Santo vino para morar, no para visitar. El que está de visita es porque se va. Yo me voy el lunes. Cuando el hermano Néstor Hugo vivía en Dover, tenía un apartamentico de 2 cuartos, uno para la pareja y otro para los niños. Cuando yo llegaba a visitarlo, los niños tenían que irse para el cuarto. Entonces la niña tenía 5 años y lo primero que me decía, ¿y cuándo te vas? Claro, porque yo le iba a quitar el cuarto. ¿Cuándo te vas? Porque el que está de visita no está permanente, no vive. Yo os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y la iglesia nació y desde entonces el Espíritu Santo está en la iglesia. Lo que pasa es que hay gente que tiene el corazón duro y no perciben su presencia. Eso me pasó a mí también. Cuando yo
oraba por la promesa del Espíritu Santo y no lo recibía. Entonces yo fui a donde el pastor me dijo qué pasaje leer. Cuando leí el pasaje me di cuenta que yo era duro de corazón, pero yo había dejado todo. Yo no estaba en pecado ni nada. Entonces me puse a orar: Señor, quebranta mi corazón. ¿Por qué? El Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, el cual no despreciará, oh Dios. Isaías 57, 15: así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si mi mano ha hecho todas estas cosas. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que teme a mi palabra. Entonces hay que predicar no para que la gente baile, sino para que la gente se quebrante. Aleluya. Para que la gente baile eso es muy fácil. Y si son caleños o costeños, sí que es cierto. Aleluya. Eso es facilito. El corazón contrito y humillado es el que percibe la presencia del Señor. Entonces el Espíritu Santo vino, número 1, para morar, número 2, para enseñar, número 3, para recordar, número 4, para redarguir de pecado, de justicia y de juicio, número 5, para hacernos testigos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará testimonio y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo. Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es lo único que nos hace testigos. Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 6, 16:12 de Juan: muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las pueden llevar. ¿Seremos nosotros mejores que los apóstoles? Los apóstoles tenían 3 años y medio de andar con Jesús, 7 días a la semana y 24 horas al día. Habían visto todo lo que Él hizo, habían oído todo lo que Él dijo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Porque le dijo: yo estoy con vosotros, pero seré en vosotros. Eso era posterior. Muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu es el que nos guía al pleno conocimiento de la verdad, que es Jesucristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie entiende el señorío, la majestad de Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Y 7, Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, para enseñarnos a adorar. Cualquiera puede cantar, pero no todo el que canta adora. No todo el que canta alaba a Dios. El Espíritu vino para enseñar a nuestro espíritu a ser adoradores, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Y el apóstol Pablo agregó 2 más. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu.
No es el fruto cristiano, es el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y noveno, para impartir los dones y operar los dones del Espíritu. El que no ha recibido el Espíritu Santo, ¿cómo le van a impartir los dones del Espíritu? Si el Espíritu es el que lo hace. Entonces son 9 funciones que el Espíritu viene a obrar en la vida del creyente. O sea que si no le estamos predicando a los hermanos eso, lo estamos dejando que ellos se pierdan de una vida fructífera, de una vida gozosa, de una vida victoriosa, de una vida que trasciende a los semejantes, porque ven el fruto del Espíritu. Aleluya. En los Estados Unidos nos hemos propuesto este año que en cada congregación, una vez a la semana o cada 15 días o mínimo una vez al mes, la gente se reúna para orar por el Espíritu Santo. Cuando los discípulos dijeron al Señor, enséñanos a orar, Lucas 11, el Señor les dio el modelo de oración, el Padre Nuestro. Y luego les dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pez le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo le va a dar un escorpión. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén, hay que pedir. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abre la puerta. Lo que hay que es sacudirse de la pereza y orar. Hebreos 6:12, póngalo por ahí, Hebreos 6:12. No nos hagamos perezosos, sino imitadores. No es Hechos, es Hebreos. Aleluya. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, alcanzan las promesas. Ahí están las promesas, pero hay que recibirlas. ¿Por qué cuando estás enfermo recurres a la oración? Ore por mí, póngame las manos, porque hay una promesa, ¿verdad? Porque cuando la cosa se pone color de hormiga, usted comienza, Señor, ayúdame. Entonces, ¿por qué no creemos de la misma manera con el Espíritu? Bueno, por aquí han dicho que el motor de la iglesia es el Espíritu, ¿verdad? Eso lo han dicho aquí, ¿no? Entonces, ese motor es el que nos ha traído hasta ahora. Y las nuevas generaciones no deben omitir eso, porque se están perdiendo de disfrutar la vida cristiana. Uno no se convierte, uno nace de nuevo para morirse, sino para vivir, para ser testigo. Aleluya. Y note que el Señor en 2 partes lo dice. En Juan 15, 26 y 27, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo, y en Hechos 1:8. ¿Por qué el Espíritu Santo es lo que nos hace testigos?
Porque testigo es el que ha visto o el que ha experimentado un milagro. Y el bautismo del Espíritu Santo es un milagro, no es una emoción, produce una emoción. Porque lo que sabemos hablamos, lo que usted sabe no le cuesta trabajo hablarlo. Pero ¿puede usted hablar un idioma que no está en su cerebro? Claro que no. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es que la unción toma las cuerdas vocales para hablar un idioma que no está en su cerebro. Es un milagro, porque milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. En el Antiguo Testamento solo Israel era el testigo de Dios. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Por qué ellos eran los únicos testigos? Porque salieron de Egipto a punta de milagros. Cruzaron el desierto a punta de milagros, comiendo pan del cielo, bebiendo agua de la roca, sus vestidos no se envejecieron, sus pies no se hincharon, no hubo en sus tribus enfermos. 40 años sin instalaciones sanitarias, sin almacenes para comprar nuevo vestido. Entonces vivieron un milagro de 40 años. Entraron en la tierra prometida, no por su fuerza, sino porque Jehová se complació en ellos y les dio la tierra. Los cuidó todos los días del siglo de sus enemigos que los aborrecían y los codiciaban a punta de milagros. Entonces por eso Él les dice, vosotros, oh Israel, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los testigos? El mensaje de Pedro en la casa de Cornelio, Hechos 10, dice que él resucitó de los muertos y apareció no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido, a saber a nosotros que comimos y bebimos con él, y nos mandó que testificásemos al pueblo y que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Mucha gente no recibe porque no oyen, especialmente las mujeres. A veces están en los cultos contemplándose el cabello, contemplándose las uñas, haciéndole caritas al niño que está por ahí. ¿Cómo van a recibir si no dejan que la palabra de Dios, que es el martillo que quebranta la piedra, que es la espada que parte el alma y el espíritu, opere en ellos? Entonces es imposible. Entonces hay que enseñar a la gente a escuchar la palabra de Dios y hay que predicar de tal manera que la gente pueda escuchar, ¿sí? con palabras que la gente pueda entender, no como dijo aquel estudiante que salió del instituto después de 4 años y lo mandaron al pueblo a predicar y dice, bueno hermano, yo vengo a predicarles con hermenéutica, exégesis, neumatología y escatología. Entonces le paró una anciana por allá y le dijo, tranquilo hermano, que yo tengo las mismas enfermedades. Se pone a hablar con palabras rimbombantes y la gente no entiende. No, para creer hay que entender. Y la única manera que Dios trabaja es a través de la fe.
Y la gente no puede creer lo que no sabe. Tienen que saber. Y para eso estamos puestos nosotros, para predicar. Predicar es presentar, exponer, proclamar el Evangelio. Dios no mandó actores, artistas, a hacer dramas. No. La fe no entra por los ojos. La fe viene ¿por dónde? Exacto. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas que se habían descaminado: hijitos, tendré que estar otra vez de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estaban deformados. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito entre vosotros como crucificado? Hay que predicar a Jesucristo. Escuchando a nuestro presidente con ese trabajo de la vigencia, uno ve cuántos campos tiene la iglesia, cuántas áreas hay que trabajar. Y todo hay que hacerlo, por el tamaño de la iglesia, por el desarrollo de la iglesia. Pero hay una parte central que no se puede dejar, que es la predicación del Evangelio. Eso no se puede dejar. Uno tiene que balancear. Sí hay que atender todas esas cosas en su medida. Pero acuérdense que en el primer concilio que hizo la iglesia en Jerusalén, a causa de una incursión del judaísmo en Antioquía, y hoy por cierto hay judaísmo por todas partes. Por ahí vi un video de un mesiánico atrevido que dijo que lo que nació en Pentecostés no fue la iglesia, sino el mesianismo. Y con palabras arrogantes e insultantes, que los que creemos que la iglesia nació en Pentecostés éramos unos mentirosos. ¿Qué pasó? Por esa razón se hizo aquel concilio. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y habló. Y después habló Pablo de todo lo que Dios había hecho entre los gentiles. Y finalmente habló Jacobo, 15:13 de los Hechos. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Ese es el propósito de Dios desde la casa de Cornelio hasta el arrebatamiento. El mundo no ha sido cristianizado en 20 siglos, ni lo será. El propósito de Dios es sacar del mundo un pueblo para su nombre. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses habla de la aparición del hombre del pecado, o sea, el anticristo, y de todo lo que va a hacer. Pero en el verso 13, Segunda de Tesalonicenses 2:13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos por el Señor, de que Dios os haya escogido para salvación desde el principio, mediante la santificación del Espíritu y fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar ¿qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Tito 2:11, que habla de la manifestación de la gracia, y que por ahí hay unos que cuando se apartan de la gracia es cuando dicen que están en gracia. Pero vea lo que dice la gracia, Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos. La gracia tiene una enseñanza.
enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y preparar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esos predicadores que dicen vamos a conquistar el mundo, terminan siendo conquistados por el mundo. Porque el propósito de Dios es sacar del mundo un pueblo para su nombre, para su reino, para su gloria, un pueblo propio para Él. Hay que entender la función de la gracia. No es que somos salvos por gracia y podemos vivir de cualquier manera. No. Entonces, todo eso está en las epístolas. Hermanos, a estudiar las epístolas. Por allá en Estados Unidos me contó un hermano una anécdota de un pastor colombiano que el pastor le dijo a la esposa: mija, vamos a la asamblea, porque va a venir el hermano Eliseo y va a predicar sobre Romanos. Otra vez Romanos. Otra vez Romanos. Y entonces el esposo, bien sabio, tomó una hoja de papel y le dio un lápiz y le dijo: bueno, mija, escriba aquí todo lo que tú sabes de Romanos. Dijo: no, mejor vamos a la asamblea. Ya no sabía nada de Romanos. Bueno, vamos a ver qué hora hacer, porque a mí se me olvida el tiempo. Oiga, y no quiero que me vayan a echar la rana. Y que es un predicador de esos que se demoraba mucho. Y cuando terminaba el mensaje volvía a comenzar. Y otra vez repetía lo mismo. Entonces los hermanos se consiguieron una rana y se la echaron en la plataforma. Y dice: ¿y eso qué es? Dice: deja ir a mi pueblo. Entonces, no quiero que me echen la rana. Aleluya. Bueno, hermanos, para concluir, por eso es importante y necesario. Apenas les mencioné que 3 doctrinas: la resurrección, la justificación y el Espíritu Santo. Pero ahí está todo lo demás: la redención, la reconciliación, la propiciación, la santificación, la liberación, todo está ahí. Las epístolas fueron escritas, hermanos, para enseñarnos la doctrina cristiana, y la iglesia lo que necesita es doctrina cristiana. Nosotros no somos Israel, ni siquiera nos parecemos a Israel. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales, un pueblo que no ha nacido de nuevo. Su futuro nacimiento está después del recogimiento del Señor, de la iglesia del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo el que obedece el Evangelio fue añadido al cuerpo de Cristo. Es un cuerpo universal. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Israel es el linaje de Abraham.
Nosotros somos el linaje de Jesucristo. Israel es una nación en la geografía universal. La iglesia es un cuerpo universal cuya cabeza es Jesucristo. Y por eso el Señor no está de visita por aquí, el Señor está con nosotros, en nosotros, siempre. Aleluya, aleluya. Bueno, no les digo más porque de pronto me echan la rana. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué pasó con eso?